Como les adelanté en la editorial, otro de los temas centrales del programa de hoy tiene que ver con este debate que se está dando en el Senado de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre la despenalización del aborto, donde están en pugna, dijimos dos, pero ahora se agregó una tercera postura. Hay que ver qué pasa. Mañana es el último día de las audiencias, y hablando de audiencias, una de las destacadas personalidades que estuvo en el Senado es la doctora Cecilia Ouzet. Ella es tocoginecóloga de la provincia de Tucumán y está en líneas con nosotros. Doctora, ¿me escucha? Muchas gracias por participar de este programa. Y bueno, como usted estuvo exponiendo, dada su experiencia, su trayectoria en el campo de la medicina, en el campo de la tocoginecología, me gustaría que nos cuente un poco cómo lo percibe a todo este debate, cómo, digamos, usted ha podido identificar y exponer en relación a este tema sobre la interrupción voluntaria del embarazo. O sin querer encarado de una manera que no me parece la correcta, porque he visto muchas oportunidades de que fue aborto sí o aborto no, y el debate en realidad debería haber sido aborto legal o clandestino, porque las mujeres que ya están decididas a abortar, abortan sí o sí, y el problema grave es que lo realizan según sus posibilidades económicas. Entonces las mujeres que tienen dinero lo hacen en buenas condiciones sanitarias, y las que no son las que corren el riesgo de secuelas y muerte materna. Entonces yo creo que se perdió mucho tiempo en el debate en el Senado, en el debate en la sociedad también sobre aborto sí, aborto no. De hecho, muchas cosas llevaron a la confusión, cosas muy, muy graves que me parece que bueno, que deterioraron algunas cosas, bueno, pero lo que sí, ojo, encuentro como muy, muy positivo, salga o no salga la ley, es que se pudo hablar de algo que era un tema tabú, no solo en todos los trabajadores de la salud, sino también en la sociedad, ¿no? Nos hemos enterado de cosas muy, muy importantes en todas las familias, ¿no? Y en todos los ámbitos, y ha habido mucha gente que ha podido hablar, descargarse de alguna forma, otros que lo han podido ver desde otro lado, con un poco más de amor o de comprensión. Se ha posicionado la mujer en otro lugar. Creo que ha sido muy productivo en ese sentido, pero con respecto al debate en el Senado, creo que no fue tan bien encarado o como a mí me hubiera gustado personalmente. No sé qué opinas vos de eso. Claro, yo escuchaba atentamente la exposición que usted hizo y me pareció muy buena la diferencia que usted hace entre lo público y lo privado, su experiencia en otra provincia. Usted es de Mendoza, ¿verdad? Yo soy de Tucumán, pero hice mi residencia en Mendoza, claro, desde el año 2000 al 2004. Y ahí es cuando trabajé en el hospital público, pero claro, en ese momento todavía no estaba tan instaurado el aborto medicamentoso, entonces las complicaciones eran gravísimas, mucho más de las que se pueden ver ahora, y lo mismo el número de complicaciones, ¿no? Porque ahora, al ser en el 80% medicamentoso, llegan menos complicaciones. Por eso las pacientes que tienen plata para comprar el misoprostol, ¿no? Las pacientes que no tienen plata para hacerlo realmente corren riesgo, porque siguen haciéndolo con procedimientos muy peligrosos. Claro, sí, ante un embarazo no buscado, no deseado, no planificado, trae como consecuencia muchas veces un estado de desesperación, ¿no? Sobre todo en adolescentes o, bueno, mujeres que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y no solo mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Hay cada vez se va viendo de que las mujeres tienen personas gestantes, en realidad tienen otros proyectos, otros intereses, y bueno, y un embarazo las descoloca, y a veces, qué sé yo, pueden perder el trabajo,
bueno, otras cosas que se van poniendo por delante, tanto en mujeres, como te digo, con posibilidades económicas y sin posibilidades económicas, y las ponen en esa disyuntiva. Y el problema es que la que quiere abortar va a abortar como sea. Claro. Digas lo que digas, y bueno, entonces, y no la frena ni la religión, ni algún mandato, ni la ley, ¿no? No la frena ni la penalización. Entonces yo creo que por ahí debería haber ido el debate, y se lo llevó para otro lado, y entonces ahora está todo como muy confuso y ha habido mucha agresión al respecto. Claro, y usted particularmente, ¿cómo lo percibió? ¿Cómo se sintió? ¿Ya había hablado en el Senado alguna vez o era su primera exposición así importante, digamos, en el Senado? No, primera vez que hablo en el Senado, porque yo soy una ginecóloga común y corriente que escribí una carta en Facebook, pero fue unos días antes de los diputados. Entonces, cuando incluso ya se habían terminado las exposiciones, y me llamaron justamente una senadora de Mendoza para que hable en el Senado. Claro. Bueno, y eso es lo que hice, y bueno, lo que han podido escuchar. Acá hay Tucumán pasa, y el norte del país, ya que tu programa es de realidad sanitaria, pasa situaciones muy graves porque no se cumplen con las leyes de educación sexual integral y de salud sexual y procreación responsable, salud reproductiva y procreación responsable. Entonces, la verdad que es muy grave lo que sucede. Hay gente que por sus creencias personales no entrega los anticonceptivos, o establecimientos públicos donde se sigue dictando educación para el amor, donde no se habla de anticonceptivos, sino de abstinencia sexual. Los chicos no saben, salen sin saber cómo cuidarse, y bueno, hay que saber que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de educarse por otros medios, y después quedan por supuesto los abortos, los embarazos no deseados y consecuencias de abortos clandestinos donde corre peligro la vida. Claro, ahí vemos, si uno retrocede un poquito en relación a esta ley, como no se cumple una ley, digamos, que es la de salud sexual y procreación responsable, que ya tiene alrededor de 15 años Sí, pero en el aprobada. norte no se cumple del todo, a veces no hay partidas, no se le da, no está, es la única provincia de Tucumán, no está adherida todavía a la ley, la única de la Argentina. Entonces no hay a veces fondos para toda la gente que se necesita, porque en Nación ha disminuido mucho las partidas. Eso me lo cuentan mis colegas, porque hemos hecho, a partir de la media sanción de diputados, una red de profesionales por la vida y por el aborto legal. Porque si como profesionales de la salud queremos hablar de la vida, tenemos que hablar, lamentablemente, les guste o no a algunos, tenemos que hablar del aborto legal, ¿no? Claro. Entonces se armó esta red de profesionales, y sabemos de que hay lugares públicos, porque yo ahora trabajo en el lugar privado, por eso te cuento que lo sé por mis compañeros de la red, donde no hay suficientes anticonceptivos porque el Estado disminuye las partidas y la provincia no está adherida a la ley, entonces no hay un presupuesto de donde la provincia mantenga esto. Bueno, pero en relación a los anticonceptivos, también van por vía remediar o por, digamos, planes nacionales que van por fuera de Claro, eso es lo que es insuficiente, exacto. Que ahí tendrían que llegar, digamos, por la accesibilidad, ¿no? Y esa cobertura en anticoncepción tendría que llegar por esa vía también. Debería ser, y es la única vía por la que llega, pero han disminuido las partidas, eso es lo que te estoy Claro, sí, contando. Entiendo. Y, doctora, esta red de profesionales de la salud por la vida, el aborto legal, ¿está solamente en Tucumán o se ha expandido al resto del país? Hay una red de profesionales por el derecho a decidir, que es nacional, y esta que es de la vida y por la vida y el aborto legal, donde hay de todo, ¿no? Objetores de conciencia como yo, no objetores, todo que es una melange muy interesante, porque hemos podido ir haciendo, viendo todo desde otro punto de vista y enriqueciéndonos en el pensamiento, en la atención, en la comprensión. Es una red hecha con mucho amor, y que se ha fundamentado en la problemática norteña, que es donde hay un mayor número de embarazo adolescente, embarazo no deseado, no se cumplen con las leyes de educación sexual integral.
De hecho, doctor el doctor Albino, que habló en la Cámara de Senadores el mismo día que yo y antes de que yo. Sí, lo pasamos en mi editorial hace un rato, pasamos el audio terrible de la porcelana. Tremendo. Bueno, ese doctor que, bueno, uno que tiene cierta, uno que sabe, bueno, se puede reír, tomarlo agita, pero hay gente que no sabe, entonces dice, ¿para qué uso preservativo? De hecho, me llegó, como mis hijos van a colegios católicos, me llegó por un mensaje de grupos de madres de que decían que el preservativo no servía y hacía unas citas bibliográficas, o sea, cosas muy peligrosas para la salud pública. Y lo que te quería decir es que el doctor Albino el otro día vino a Tucumán a trabajar con adolescentes, o sea, muy grave lo que está pasando en el norte y a lo que se le da cabida, ¿no? Sí, el doctor Albino, que, discúlpame doctora que la interrumpo, el Estado Nacional, el gobierno de Macri, le ha transferido a su fundación, CONIN, 120 millones de pesos a la fecha. O sea que estamos hablando de un presupuesto que por un lado no hay presupuesto para las escuelas para educación sexual, no hay presupuesto para anticonceptivos, pero se le gira a su dudosa fundación en donde la Sociedad Argentina de Pediatría cuestiona de qué manera encara la infancia también, porque él se dice pediatra, es egresado de Tucumán y después hizo algunos posgrados en otros lugares, ¿no? Es muy cuestionable y a su vez mueve millones. Sí, es tremendo lo que está pasando, tremendo lo que se destapó. La verdad que es muy peligroso y bueno, eso es lo que te digo que a mí me tiene muy angustiada, ¿no? El marco en el que se ha hecho el debate y gente como el doctor Albino es el que le confunde, ¿no? Y que tiene mucha prensa y mucha llegada y eso es poder. Y lamentablemente, bueno, eso es lo que te quería decir, que al principio me decía, ¿cómo lo viste? Y bueno, lo vi flojo, claro. Lo vi responsable, me preocupa mucho y me preocupa también sobre qué se van a basar en las decisiones, ¿no? Porque también vamos a tener senadores que se van a basar en decisiones electoralistas. Sí, tengamos en cuenta que uno hace mucho hincapié, yo también soy médico y uno hace hincapié mucho en la ciencia, en la cuestión científica, en la evidencia y a veces tiene más peso este tipo de pseudocientíficos o declaraciones religiosas, pero bueno, ¿usted qué perspectiva, doctora, ve de aquí al 8 que se va a hacer la votación y al futuro? Bueno, yo estoy en contacto con gente de senadores y bueno, está muy reñido y quieren modificar en la ley la parte de objeción de conciencia institucional, que es otra cosa preocupante porque, bueno, han habido escuché dos personas del Hospital Austral, uno abogado, otro médico, que quiere hacer una objeción de conciencia institucional donde que es me parece una locura total, y eso que yo soy objetora, pero yo trabajé también con no objetores y esa es la idea de que porque la objeción de conciencia es personalísima, entonces no pueden, a mí me dicen la objeción de conciencia institucional es una violación a la libertad de cada profesional, ¿no? Porque no puede ser de que si en una familia no nos podemos poner de acuerdo con el aborto legal, ¿cómo va a ser de que una institución completa esté en contra? Es algo imposible. Claro. Significa de que hay una conciencia que generalmente es el jefe o el dueño de la institución que marca y baja línea al resto de las personas, evidentemente amenazándolas, por ejemplo, con no renovar un contrato o escrachándolo en su moral. Entonces, bueno, me parece algo grave y que no debería ni siquiera tenerse en consideración. En cambio, la objeción de conciencia personal sí, y que es un registro de objetores también para que las pacientes no pierdan el tiempo. Claro, para que se le garantice la interrupción del embarazo. La institución, el Estado lo tiene. Y en el tiempo legal. Exacto. En el tiempo legal. Cuanto más pequeño sea el embarazo, es también mejor, ¿no? Mejor tanto para la paciente como, por supuesto,
para el embrión, por supuesto. Cuanto Claro, más chico, sí. todo mejor, menos traumático. Menos complicaciones. Menos complicaciones, sí, totalmente. Bueno, doctora Cecilia Auset, muchísimas gracias por la comunicación, por participar de este programa y le mandamos un gran abrazo. Estaremos a la expectativa del resultado. Bueno, muchísimas gracias a vos y que sea ley. Bueno, que sea ley. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego.